Elvis Presley. Lo cierto es que nunca he sido un gran fan de él. Quizás la razón es porque él falleció en el año 1977 y a mí me quedaba todavía más de una década hasta nacer. Así que todo este tema de la Elvis-manía me pilló un poco tarde. Pero eso no significa que no tenga ganas de aprender más cosas sobre el rey del rock and roll. No, no es el rey del rock and roll, el otro. Ahí estamos. Y en esta película de Baz Luhrmann seguimos a Elvis Presley, el otro rey del rock and roll, de cómo empezó prácticamente en la nada hasta llegar al estrellato más internacional y loco, no solamente en el mundo de la música, sino también en el mundo del cine. Mis expectativas con esta película eran bastante bajas, sobre todo porque Baz Luhrmann, el director, hizo otra película hace ya muchos años llamada Moulin Rouge, que a muchísima gente le encanta, pero yo no puedo con ella, porque tiene una manera de dirigir, tiene una manera de hacer las cosas que me parece demasiado extravagante. Así que yo no tenía todas conmigo, pero luego la gente empezó a verla en los preestrenos, en otros países, y prácticamente todo lo que salió era positivo. La gente hablaba de que era una locura, uno de los mejores biopics de toda la historia, una experiencia religiosa, Elvis manía está de vuelta, así que poco a poco me fui subiendo al tren del hype. Y os tengo que decir que después de verla, puedo entender por qué hay gente que le gusta tanto, pero yo tengo sensaciones un poco mixtas. Y hablemos del elephant in the room, como se dice en inglés, del elefante en la habitación, que es el propio director Baz Luhrmann. Y es que este director tiene un estilo muy propio y quiere que sepas que esta película es suya, como prácticamente todas las que hace. Así que te vas a encontrar colores por todos los lados, va a haber como fuegos artificiales en la pantalla, transiciones rapidísimas, la edición es muy rápida, hay planos y cosas muy extrañas que suceden todo el rato y todo es frenético y rápido y pasan cosas. Y funciona muy bien en unos casos, pero en otros no. Como tenemos a Elvis Presley. Bueno, Elvis no, sino el actor que lo interpreta, que es Austin Butler, y que por cierto hace un trabajo muy bueno, pero hablaré de ello ya a continuación. Pero como tenemos a él en el escenario, bailando, cantando, sudando, con la gente volviéndose loca, intentando pillarle y besarle, tirándole cosas, su dirección funciona muy bien, porque lo que estamos viendo en la pantalla y lo que él quiere hacer con sus camarillas y con sus ediciones, pues todo tiene mucho sentido. Pero luego hay escenas donde debería haber un poco más de calma, donde ya los diálogos son los que tienen que ser más importantes. Tenemos que empezar a conocer quién es Elvis, qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando dentro de su cabeza. Y en esos momentos él sigue haciendo sus cosas raras. Creo que no hay, con excepción del final, los últimos 40 minutos, sí que son un poco más calmados dentro de lo que él es como director, pero creo que en la primera hora y media no hay plano que dure más de 8 segundos. Es una locura que incluso en los diálogos es que no para quieto. Y a mí eso me acabó cansando un poco. Cuando funciona muy bien en esos elementos es fascinante, pero cuando quiero tener un poco más de relajación, aprender un poco más sobre él, no me deja. Y también creo que la historia toca demasiados puntos. La película toca como 10 o 20 cosas dentro de la vida de Elvis Presley, pero prácticamente no profundiza en ninguna de ellas. La relación que tiene Elvis con sus padres es algo que, sobre todo con el padre, debe tener como 3 o 4 escenas en toda la película. El padre debe de abrir la boca 4 veces como mucho. Lo mismo le pasa a la mujer de Elvis, tampoco es que tenga mucha relevancia dentro de la propia historia. Y luego también mencionan pues sus problemas que tenía con las drogas y con el alcohol, aunque tampoco se adentran mucho en eso. La relación con sus fans, que lo mismo pasa, y con esto pasa prácticamente con todo. Lo único con que sí se meten bastante es con el tema del manager. Y al final acaba pasando que esta parece que es una historia más sobre el manager de Elvis y su experiencia con él, más que una película de Elvis en sí mismo. Y quizás es porque en mi mente tengo 2 biopics que he visto hace relativamente poco. Uno de ellos es el de Bohemian Rhapsody, de Queen, y otro es el de Elton John, que se llama Rocketman. Y en estos 2 biopics siempre hay una balanza. Tenemos por una parte la parte profesional de ellos y por otra la parte más humana. Y cuando nos van contando demasiado sobre esto, luego intentan contarnos sobre esto para que las 2 partes sean más o menos iguales y podamos tener una conexión con ellos, no solamente como profesionales, sino también como seres humanos, con sus problemas, sus ganas de hacer cosas y sus movidas. Pero en este biopic de Elvis se habla muchísimo más de su parte profesional y prácticamente no se toca su parte más personal. Técnicamente sí que se habla, eso es verdad, pero es que no se adentra prácticamente en nada. Se menciona, se muestra en 5 segundos y luego pues tú te puedes sacar las conclusiones que tú quieras. Pero creo que es importante tener esta conexión y es lo que yo no tuve. Ahora, ¿esto significa que esta película es mala? No, en los momentos álgidos son muy álgidos y está muy bien. Y verla en pantalla grande es todo un lujo y todo un espectáculo.
El problema está en que en los momentos no tan altos a mí pues me dejó bastante decepcionado. Y Austin Butler hace un muy buen trabajo como Elvis Presley, así que si os gusta Elvis Presley así, yo creo que aquí podéis ver una buena representación de él. Elvis era un tío bastante raro, con una manera de hablar muy extraña, con unos manerismos y una manera de bailar también muy rara, y luego con una voz que tampoco es muy común. Así que poder tener a alguien que sea capaz de representar todo esto a la vez tiene que ser bastante complicado. Pero yo en ningún momento me sentí que estaba viendo pues a una réplica barata. Siempre parecía Elvis la pantalla. Vale que a lo mejor en la cara sí que hay algún que otro detalle que no es exactamente igual y es lo que hay, pero en general yo creo que hizo muy buen trabajo. Y si luego sois fans de este director, de Baz Luhrmann, pues también puede ser que os encante esta peli, porque al fin y al cabo es una película de él y se nota que es una peli de él. O si queréis saber algo más sobre el manager de Elvis, por la razón que sea, pues esta peli os puede servir. Eso sí, el manager de Elvis está interpretado por Tom Hanks. En la realidad él era holandés, aquí él hace un acento holandés que es horrible, ya os lo digo también. Si habéis visto esta película, decidme qué os ha parecido en la parte de abajo en los comentarios y también comentadme cuál es vuestra canción favorita de Elvis. A ver si poco a poco voy conociendo su discografía, porque lo cierto es que estoy un poquillo perdido. Hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por haber visto y ahora os dejo 2 vídeos más que he hecho hace relativamente poco hablando de pelis también relativamente nuevas. Así que hasta la próxima, adiós.